Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer de esta clase como si fuera la asignatura que se llama arreglos, ¿sí? Se refiere justamente a los arreglos musicales. Bueno, esta asignatura, más allá de que ustedes estén haciendo el instrumento, también hacen teoría musical, que por ahí abarca varios puntos también, como por ejemplo historia de la música, apreciación musical, también pueden ver todo lo que es el solfeo con el dictado rítmico, el dictado melódico, etcétera, muchas cosas, pero esto vendría a ser como una nueva sección, ¿sí? Una nueva sección, no es tan nueva porque algunos alumnos de años anteriores ya fueron haciendo arreglos musicales. Bueno, esta asignatura es muy importante en la formación musical que ustedes van a tener, porque lo que está haciendo es poner en práctica todos los conocimientos que ustedes van teniendo y están teniendo en el transcurso de estos años. Esos conocimientos que tienen que ver con 3 elementos muy fundamentales para la música, que son justamente los elementos de la música, que son armonía, melodía y el ritmo, ¿sí? Siempre decimos que es música, algo es música si tiene armonía, si tiene melodía y si tiene ritmo. Bien. En esta asignatura vamos a ver qué es lo que hace un arreglador, como una profesión, ¿sí? Como un trabajo, el arreglador musical. Entonces, más allá de que el arreglador, como así lo indica la palabra, arregla, ¿sí? O es un arreglista, muchas veces tiene que tener conocimiento sobre los diferentes instrumentos o los diferentes componentes que hay en la familia de instrumentos musicales. Acá les dejo un cuadro, tenemos las cuerdas, las maderas, los metales y la percusión. Bien, la percusión ya sabemos abarca todos los instrumentos de percusión, que también tiene una clasificación, idiófonos, membranófonos, bien. Después tenemos las cuerdas. Las cuerdas abarca tanto las cuerdas pulsadas como la guitarra, como un charango. La cuerda, esa es la cuerda pulsada. La cuerda percutida, en el caso del piano, que percute una cuerda y entonces se produce el sonido. Y después, caso de violín, viola, violonchelo o contrabajo, son las cuerdas frotadas. Y después tenemos acá maderas y metales, que nosotros en realidad muchas veces le decimos los instrumentos de viento. Bueno, se diferencian. En estos instrumentos que le llamamos de madera, porque en la antigüedad eran de madera. En cambio, una trompeta siempre fue de metal. Entonces ahí están los viento madera o viento metal. Ok, otra cosa a tener en cuenta cuando yo conozco estos instrumentos, lo que tengo que conocer es su tesitura. ¿A qué le llamamos tesitura en música? Es justamente qué notas abarca este instrumento musical. Por ejemplo, una guitarra desde un mi grave hasta tal nota. Un violín desde el sol grave hasta X nota. Bueno, entonces nosotros tenemos que saber ese rango de notas que ese instrumento puede tocar. Eso es súper importante. Si no, yo estoy como libre al aire escribiendo cualquier cosa y en realidad después de eso le puedo pasar la partitura a una flautista que toque flauta traversa y va a decir, no, pero yo no toco, por ejemplo, en clave de do, o yo no toco estas notas porque estas no existen en mi instrumento, básicamente. Eso es lo que puede llegar a pasar. También, como arreglista, empiezo a ver diferentes formas de escritura. Esta forma de escritura no solamente tiene que ver con la clave, yo tengo que saber que las cuerdas, por ejemplo, leen en clave de sol, el cello lee clave de fa, clave de do, clave de sol, si se va medio agudo, la viola lee clave de do, bueno, los vientos, maderas, metales, clave de sol, la percusión no tiene pentagrama, ¿sí? Es una línea donde yo puedo escribir qué es lo que toca, ¿sí? Igual con figuras musicales y todo, pero es una línea rítmica, porque eso es lo que hace la percusión. Bien, entonces son las formas de escritura. La forma de cómo se emite el sonido y las posibilidades sonoras. Eso es súper importante. Las posibilidades sonoras tienen que ver, por ejemplo, si yo voy a escribir
de una obra voy a hacer un arreglo para que toquen niños pequeños, en el caso de los violines, puedo hacer violín 1, que va a ser mi violín principal, violín 2 ya toca menos que violín 1, violín 3 puedo hacer que toque mucho menos, ¿sí? En el caso de violín, puedo hacer que solamente toquen las cuerdas al aire sin poner ningún dedo. Entonces estoy formando con 4 notas, que son las 4 cuerdas que tiene el violín, puedo hacer que el niño toque. Eso, ya lo vamos a ver, a desarrollar más adelante, pero se llama multinivel. Yo hago varios niveles. Eso puede pasar mucho en las cuerdas, en el caso de las cuerdas frotadas. Violín, viola, cello, ¿sí? En el cello por ahí puedo poner cello 1 y cello 2, pero donde más voy a hacer multinivel muchas veces es en violín. El piano normalmente el que va a conformar un grupo de piano, ya sea un cuarteto, un quinteto o estar en una orquesta, el piano sabe tocar piano, así que no voy a hacer multinivel. Y además, si comparamos los violines en una orquesta o en un grupo reducido, ¿no es cierto?, de instrumentistas, comparamos las cuerdas, violines con el piano, muchas veces vamos a encontrar un solo piano y 40 violinistas, ¿sí? Entonces, en una orquesta no van a haber 5 pianos, va a haber un piano y muchas cuerdas, ¿ok? Bien. Otra cosa, el arreglador es casi como un compositor en potencia, porque tiene que crear y tiene que organizar toda la parte del material sonoro. Entonces, de esta forma aporta nuevas armonías, aporta otras melodías que acompañan una melodía principal, ¿sí? Yo voy a tener una melodía principal y de ahí se van a desprender muchas cosas. Entonces, esta armonía, ese acompañamiento, todo el resto es acompañamiento. Y lo que tengo que lograr es enriquecer todo el aspecto rítmico de la composición que yo esté haciendo. Si bien no es una composición propia. Si yo les doy, por ejemplo, no sé, Bombón Asesino, para que ustedes hagan un arreglo musical para diferentes instrumentos, componer el piano. En realidad estoy haciendo casi una composición, pero no es una composición, es un arreglo musical. ¿Por qué? Porque la obra ya existe, no la estoy componiendo yo de primera vez, la obra ya existe. Entonces, cuando yo modifico algo de una obra que ya existe, lo que estoy haciendo es un arreglo musical. Bueno, vamos a ver entonces algunas definiciones súper importantes. Por ejemplo, el arreglo musical. ¿Qué es en definitiva el arreglo musical? El arreglo musical es la modificación que yo realizo a una obra original. Entonces, después lo que puede llegar a pasar, lo que debería pasar, es que yo tengo que embellecer esa línea melódica. Porque yo no estoy modificando la línea melódica, la canción original. Supónganse que yo tengo que hacer un arreglo musical al himno de la alegría. Yo no puedo cambiar que sea ta ta tiri ta ta ra ta ta. Eso no se puede modificar. O que yo tenga que hacer un arreglo musical para una orquesta para que toda la orquesta toque el feliz cumpleaños. No se puede modificar eso. Entonces la línea melódica va a estar siempre. Y es la que tiene que sobresalir. Porque mi arreglo, lo que yo haga de fondo, digamos, ese colchón musical que yo le llamo, no puede tapar a la línea melódica. Entonces, la realidad es que el arreglo musical es la modificación que yo realizo sobre una obra original para embellecer la línea melódica. ¿Sí? Entonces, normalmente, por ahí autores de jazz, de pop, de rock, de mucha música popular, en el caso del folclore, en el caso del tango, lo que hacen es hacer arreglos musical, pero mejorando la armonía, los acordes, ese acompañamiento, pero nunca estar toqueteando, digamos, la línea melódica, que es lo que no se debe hacer. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, otra cosa súper importante es que el arreglador es como un compositor que trabaja sobre una obra determinada para embellecerla,
para adaptarla a determinada orquestación o determinado contexto. Esto significa que cuando yo digo que la voy a adaptar a determinada orquestación o a determinado ensamble también podría decir, porque yo puedo tener un grupo que sea un piano, 2 violines, una batería, un violonchelo, o en vez del violonchelo un bajo. Y entonces yo tengo ese grupo de instrumentos. Ese es un ensamble. No es una orquesta completa, es un ensamble. Entonces yo en función de eso tengo que ver, bueno, a ver cuánto tocan los violines, si saben tocar o no saben tocar, cuánto toca el piano, sabe tocar o no sabe tocar, cuánto toca el cello o el bajo. Entonces yo a ese arreglo musical lo adapto para que este contexto o este ensamble lo pueda tocar. Entonces, puedo elegir a un grupo de violín para que haga la línea melódica. Si todos están como más o menos, bueno, puedo poner un cantante y que el cantante haga toda la línea melódica. Entonces, lo que suena atrás es ese colchón armónico, ese colchón que acompaña a la cantante o al cantante. Puedo darle la línea melódica solamente al piano y que el resto acompañe sin cantante, ¿ok? Entonces, siempre voy a pensar en a qué grupo de personas o de niños o de alumnos voy a hacer ese arreglo musical. Yo no puedo hacer una locura de arreglo musical y que sea, no sé, casi como para un evento de un concurso de arreglos musicales. Yo lo que tengo que mirar siempre es con qué instrumentos cuento y qué pueden hacer esos instrumentos. Eso es un punto importante. Cuando yo termino de hacer el arreglo musical o a medida que lo voy haciendo, voy arreglando una obra, siempre tengo que ir escuchando. Siempre voy escuchando. Y esa es una gran posibilidad que tenemos ahora, de que cuando usamos estos programas que yo voy escribiendo y pongo play y empiezo a escuchar, ya estoy escuchando, por ahí no con los sonidos exactos de los instrumentos, pero estoy escuchando cómo eso va sonando. Y hay algo que a mí me tiene que importar mucho, que es que a mí me guste. Si yo soy la que estoy haciendo el arreglo musical, más allá de lo que pueden hacer mis músicos, a mí me tiene que gustar. Uno lo escucha y dice, tiene que decir, está quedando bien. Entonces, si eso está quedando bien con sonidos de la computadora, imagínense entonces cómo sonará cuando realmente lo presentemos a los instrumentos. Otra cosa que tengo que tener muy en claro, más allá de lo que ya les fui diciendo, son estos conocimientos que tengo que tener sobre la orquestación. La orquestación le vamos a llamar como que es el arte de combinar los sonidos de varios instrumentos para un ensamble o para una orquesta. Recuerden que el concepto de música es música, ¿qué es? Es el arte de combinar los sonidos, punto. Después le puedo poner un montón de chirimbolos, lo que yo quiera, pero en realidad la música es el arte de combinar los sonidos. Después la música tiene elementos, como ya vimos, la armonía, la melodía y el ritmo. Pero ahora, en el caso de la orquestación o del arreglo musical, yo lo que estoy haciendo es combinando sonidos y de varios instrumentos. Y eso puede ser para un fin, que puede ser un pequeño ensamble de instrumentos, para un grupo de rock. Entonces, yo tengo que generar ahí, con mi escritura, con lo que yo escriba, un balance que tiene que ser perfecto. Esto es lo que les decía recién, de que cuando yo vaya escribiendo, me tiene que gustar. Y no, obviamente no se tiene que perder esa línea melódica. Bien, entonces, muchas veces la idea de orquestación, dicen que es, bueno, no, escribir para un ensamble, Bueno, pero el arreglista lo que se enfrenta al desafío más grande es cómo escribir. Entonces, por eso, conocer la tesitura, conocer el rango de un instrumento, ese rango que es entre la nota más grave que puede tocar el instrumento y la nota más aguda
que ese instrumento puede producir. Entonces, ese intervalo gigante o no de notas, ¿sí? Yo lo tengo que conocer. Cuando yo voy a hacer un arreglo musical, yo tengo que saber qué posibilidades son las que tiene ese instrumento. Entonces, más allá de que estudiemos piano o solamente violín, tenemos esta chance de poder hacer arreglos musicales. Por ahí sencillos, pero la idea es de que tengamos la noción de cómo se hace, no que estemos ahí en bolainas de que esto no saben ni para dónde arrancar. Entonces, si alcanzamos a hacer un arreglo musical en el año, si alcanzamos a hacer 5, espectacular. La cuestión es que ustedes sepan cómo arrancar, que no estén en una nube perdidos de que jamás podrían abordar este tema, sino que puedan llegar a hacerlo. Obviamente siempre yo voy a estar con ustedes viendo qué es lo que están haciendo. Ustedes pueden comunicarse también para ver, che, me parece que vos podrías arreglar esto, o me parece que vos podrías agregar tal cosa, o sacarle tal otra, o en esta parte lo que escribiste, el cello está tapando la línea melódica. Bueno, acá esta parte el piano está como muy importante y en realidad no es tan importante, etcétera. La cuestión es que, como es grupal, algunos trabajos van a ser grupales, otros van a ser individuales. Entonces yo lo que tengo que hacer es estar de acuerdo. Y cuando escucho, tengo que estar de acuerdo con el otro. Y el trabajo en equipo muchas veces, porque el arreglador a veces trabaja con otros. De hecho, no creo que exista ningún tipo de trabajo en el mundo en el que no dependamos de las ideas o de las sugerencias de otro. Siempre vamos a estar en contacto con otro, trabajando. Así que, o vamos a hacer un arreglo para alguien. Supónganse, a mí me encargan hacer un arreglo de X obra para este conjunto de instrumentos. Bueno, yo una vez que lo termino, a mí me encantó, me pareció espectacular, se lo mando a mi cliente y resulta que me dicen, mira, me parece que acá no me gustan los violines como suenan. No, mis alumnos esto no lo pueden tocar. ¿Podés ponerlo más fácil? Y bueno, entonces siempre vamos a estar en contacto con la sugerencia o las respuestas de otra persona. Bueno, esto que hablamos recién, o que les hablé recién, de cómo quiero que cómo quiero que se escuche este arreglo musical, eso, si lo traducimos a un concepto musical, algo que podamos entender todos los que nos dedicamos a la música, le podemos llamar la imagen sonora. Esa imagen sonora es lo que yo ya me estoy imaginando que va a sonar. Si hay un escultor o un pintor que está haciendo determinada obra, ya se está imaginando cuál será su resultado final. El arquitecto que está haciendo un plano para una casa, más allá de que reciba sugerencias, todas las ideas del cliente, quiero 2 habitaciones, quiero un baño acá, quiero otro baño a 600 metros, quiero, bueno, etcétera, etcétera. El arquitecto, cuando ya tiene todos los datos que él necesita, ya en su cabeza ya hay una imagen de ese plano. Entonces, ven que en muchos trabajos siempre vamos a tener como esa imagen previa de cuál va a ser el resultado final. Bueno, nosotros en música le llamamos la imagen sonora previa. Entonces, cuando yo ya tengo súper claro esa imagen sonora previa y voy escribiendo mi arreglo musical y pongo play, si hay algo que no me gusta, lo voy a corregir, porque es algo que no estaba en mi imagen sonora. Lo mismo le pasa a un director de orquesta o a un director de un ensamble. Cuando ya escribió el arreglo musical, le dio las partituras a sus músicos o a sus alumnos. Cuando estás escuchando todo lo que suena, el conjunto, ya sabes cómo tiene que sonar. Entonces, si yo no tengo esa imagen sonora previa, ¿cómo puedo corregir algo que está mal? ¿O cómo puedo explicarle a ese alumno, a ese músico, al violinista, al pianista, a un chelista,
qué es lo que yo quiero, cómo quiero que esa parte suene, ¿sí? Bien, entonces, lo que hablamos recién, eso se llama imagen sonora previa. Esto fue entonces la introducción a esta asignatura que se llama arreglos musicales. Entonces, si tienen alguna duda, escriban o me mandan un WhatsApp y lo volvemos a resolver en algún segundo video. Obviamente va a haber segundo video, va a haber tercero, va a haber cuarto. Hay cosas que explicar y como este trabajo es en grupo y es en grupo de A2, porque son los dos más grandes que tengo, los que pueden escribir música y que están preparados para hacer esta actividad. Entonces, tenemos a Lautaro en piano y Lucila en violín. Lautaro, cuarto año de piano, Lucila, séptimo año de violín. Y entre los dos van a hacer algunos arreglos musicales individuales y en otros van a hacer trabajos grupales. Vamos a manejarlo con una página, en el caso de Lucila siempre usamos la misma, así es que vamos con esa página, creo que era Flap.io, y ahí vamos a hacer los arreglos musicales. Yo voy a estar siempre pendiente de qué están haciendo, pero en realidad los que más van a laburar son ustedes dos, por supuesto, ¿sí? Bien, nos vemos entonces en un siguiente video para seguir hablando sobre este tema. Besotes.